Amigos, permítanos dar una corta respuesta a aquellos que dicen: no existen israelíes del remanente que Dios ha guardado y están los israelíes de la sinagoga de Satanás. ¿Cómo los diferenciarías? Nadie puede decir: yo apoyo a Israel incondicionalmente. Antes de dar nuestra opinión sobre que existe un Israel llamado sinagoga de Satanás, leamos Apocalipsis 3, 9 al 10. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Jesús dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás. Aparentemente los cristianos en Filadelfia eran perseguidos por personas judíos, la sinagoga. Sin embargo, estos judíos perseguidores eran judíos de nombre solamente, que dicen ser judíos y no lo son. De hecho, no tienen una conexión espiritual con Abraham o con otras personas de fe. Jesús no habla en contra de todo el pueblo judío. Sería completamente erróneo el hablar de todo el pueblo judío como la sinagoga de Satanás. Jesús habló específicamente de este grupo de personas judías en Filadelfia, quienes perseguían a los cristianos durante ese periodo. La sinagoga de Satanás es una referencia oculta a los enemigos de Dios en la Biblia. Se dice que Dios vengará a sus enemigos. Esta frase, sinagoga de Satanás, se interpreta a menudo como una referencia a los judíos que se oponen a la predicación de Jesús y a su evangelio. La frase también se ha usado para referirse a otros grupos de personas que se oponen a Dios y a sus enseñanzas. La sinagoga de Satanás es una expresión que se utiliza 2 veces en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, para referirse a la oposición judía que se formó contra la iglesia. Esta expresión aparece en las cartas a las iglesias de Esmirna y Filadelfia, Apocalipsis 2:9 y Apocalipsis 3:9. Los judíos en Filadelfia odiaban y se oponían a los cristianos, pero según Dios, esos judíos, a causa de su incredulidad en Jesús, simplemente mintieron sobre su identidad. Los cristianos verdaderos que no abrazan la diabólica teología del reemplazo, tenemos que apoyar a Israel. Dios está cumpliendo hoy las promesas que se hicieron al pueblo judío hace miles de años. Estas promesas se basan en una serie de acuerdos legales llamados pactos, hechos entre Dios y el pueblo judío, que se centran en la tierra de Israel. 1. El pacto fundamental. El pacto abrahámico otorga el título de propiedad de la tierra de Israel a los descendientes del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Esta promesa incondicional, irrevocable y eterna fue literalmente sellada con sangre. Génesis 12:1 al 7, Génesis 13:14 al 18, Génesis 17:7 y Primera de Crónicas 16:17-18, Salmo 105:8 al 11, Romanos 9:4. 2. El pacto de la tierra. Dios promete que Israel un día se convertirá en la nación principal del mundo, es decir, siempre y cuando el pueblo judío permanezca obediente a Dios. Deuteronomio 28:1 al 13. El pacto davídico promete un rey eterno que descenderá del linaje del rey David. Un día este Mesías gobernará sobre el mundo entero desde Jerusalén. Segunda de Samuel 7:10 al 16. Muchos cuestionan la legitimidad de estos pactos y si los cristianos realmente deberían apoyar a Israel. Veamos algunas de las razones por las que los cristianos deberían apoyar a Israel. 1. Democracia. La nación de Israel es la única democracia de estilo occidental en un mar de tiranía islámica. 2. Defensa. Israel protege a Occidente y a la cristiandad al erigirse como la primera línea de defensa contra el Islam violento y radical. 3. Economía. Israel aporta al mundo una cantidad alucinante de alimentos, medicina y tecnología de vanguardia que elevan el nivel de vida en todo el mundo. 4. Bendición.
Cuando se trata de apoyar a la nación de Israel, Dios prometió en Génesis 12, «Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré». Apoyar a Israel conlleva la bendición de Dios. 5. Es bíblico. No hace falta decir que es bíblicamente correcto que los cristianos apoyen a Dios. Puesto que Dios ama al pueblo judío y quiere que regresen a Él, ¿no deberían los cristianos querer esto también? Amar a Israel expresa nuestro amor por Dios. 6. Es profético. Y finalmente, ya sea que ames u odies a la nación de Israel, o incluso al pueblo judío, independientemente de lo que pensemos los simples mortales, la profecía bíblica se cumplirá. Se hará la voluntad de Dios y no hay forma de detenerla. Después de todo, ¿quién podría enfrentarse al Dios viviente y esperar ganar? Salmo 76:7, Hebreos 10:31. Así que, en conclusión, no es ¿deberían los cristianos apoyar a Israel?, sino más bien, los cristianos deben apoyar a Israel. Amigos, para comprender el conflicto en Medio Oriente es necesario acudir a la Biblia, la historia, leer algunos libros, consultar enciclopedias y toda la información disponible en las páginas web. Usted no puede opinar si no ha leído la Biblia y la historia de Israel y el pueblo judío. Muchos repiten como loros lo que dicen los medios de comunicación y los terroristas de Irán antisemitas. La mayoría de los occidentales desconocemos muchas cosas y no puede haber una comprensión clara de los hechos presentes si no partimos desde su inicio. No es un accidente de la historia que un pueblo desposeído de su país durante 1900 años pudiera haber mantenido su identidad étnica y haber hecho renacer su nación 2 milenios después. Nunca ha sucedido algo así. Y esta es la nación de la Biblia de la que estamos hablando. Por lo tanto, la reunión de los judíos solo puede ser un milagro de Dios. No importa con qué ojos de amor u odio tú ves a Israel o incluso al pueblo judío. Lo que pensemos los simples humanos sale sobrando. La profecía bíblica se cumplirá, se hará la voluntad de Dios y no hay forma de detenerla. Dios es soberano y cumplirá lo que hace mucho tiempo sus profetas predijeron. Todas estas lecturas y el ordenamiento de muchos hechos nos llevan a formarnos una clara idea del por qué el Medio Oriente es causa de tensión constante y cómo lo que allí ocurre afecta al mundo occidental. No es fácil aclarar el hilo histórico del conflicto árabe y judío, pero estudiando la Biblia por un lado y consultando el Corán por otro, los dos libros sagrados de las dos grandes religiones del mundo, hallamos la respuesta para deducir el panorama presente y anunciar el futuro cercano, así como las causas que originan la lucha entre Oriente y Occidente. Una lucha que es el producto de un choque de culturas que cada vez se vuelve más agudo. El mundo vive pendiente de los acontecimientos en el Medio Oriente, entre la pugna de judíos con palestinos. Ambos pueblos comparten una misma geografía, pero están separados por un odio que data de miles de años atrás. Para entender la problemática árabes-judíos, se debe analizar el origen y el porqué de tal conflicto. Entendiendo la historia, podremos comprender mejor el presente para pronosticar el futuro. Desde la antigüedad, los árabes han vivido muy divididos y a veces se pelean entre sí, y aunque han sido agresivos en el combate, carecen de estrategias y un sentido de unidad nacional. Continuamente los relatos de los libros históricos de la Biblia nos dicen muchas veces que Israel venció a sus enemigos con tan solo elaborar una maniobra psicológica que confundía o dividía. Ejemplo de esto, la caída de los muros de Jericó, en donde una estrategia de gritos y ruidos espantó a los enemigos que huyeron abandonando la ciudad de Jericó. Léalo en Josué capítulo 6. Esta capacidad estratégica y los reinados de David y Salomón llevaron a la nación a su mayor esplendor entre los años 1012 al 930 a.C., etapa que marca el punto más alto de la identidad judía. Poco después comienza su decadencia con la división del reino. Los hebreos siempre se han caracterizado por elaborar buenas estrategias frente al poderío árabe.
En las diferentes guerras que tuvieron los judíos del siglo XX con sus enemigos árabes que le rodearon, después de ser reconocido Estado en 1948 y principalmente la del año 1967, vemos cómo obtuvieron la victoria contra los ejércitos invasores, no por la debilidad militar de los árabes que eran superiores en número, sino por su falta de estrategia en la lucha, razón por la cual los judíos se anexionaron los altos del Golán, la península del Sinaí, Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Aunque han devuelto algunos territorios a sus invasores, todavía queda pendiente el devolver los altos del Golán que pertenecen a Siria. El reclamo que hacen los judíos en nuestro tiempo sobre el derecho que tienen para ser nación y habitar en el territorio palestino se fundamenta en 3 factores históricos. La promesa bíblica dada a Abraham de concederle los derechos de habitar la tierra prometida, los derechos de conquista por haber poseído esas tierras en lucha con sus enemigos, el derecho de haber reinado más de 1000 años y establecido Jerusalén como capital de su estado en el reinado de David. Como cristianos, debemos anhelar la paz para todos los pueblos. Tanto Israel como Palestina tienen derecho a vivir en seguridad. En Israel convergen las 3 grandes religiones del mundo: islámicos, judíos, cristianos. Tenemos que reconocer que detrás del conflicto de Medio Oriente se esconden intereses creados, poderes económicos y ambiciones políticas y extremistas. No es una lucha entre palestinos e israelíes, sino entre hermanos mal llevados a lo largo de la historia, entre el radicalismo islámico y el decadente occidente. ¿Se logrará la paz? La palabra dice en 1 de Tesalonicenses 5:3, cuando se hable de paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Amigos, uno de los cuadros proféticos incompletos tiene que ver con las diversas guerras profetizadas en los tiempos del fin, particularmente en lo que se refiere a la nación de Israel. Es por eso que muchos están viendo la guerra actual de Israel contra Hamás como un preludio potencial de la guerra profética descrita en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, llamada la guerra de Gog y Magog, pero no lo es. Tiene más sentido la guerra del Salmo 83 con Gaza involucrada. El Salmo 83 puede leerse como una oración imprecatoria, lo que significa que Asaf está invocando juicio y justicia sobre un enemigo, pero tenga en cuenta que el escritor es de hecho un profeta. En Salmos 83, 6 al 8, Asaf pide a Dios que traiga su juicio sobre todas las naciones que se enumeran y que tienen equivalentes modernos a las naciones que rodean a Israel. Asaf señaló a las naciones que rodean al Israel moderno: Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Gaza, posiblemente Irak y las naciones de la península arábiga. ¿Por qué estas naciones fronterizas hostiles no participan también activamente en la guerra de Gog y Magog? Su ausencia deja un agujero gigante en el mapa de los invasores Gog-Magog. Hezbolá en el Líbano tiene cientos de miles de misiles apuntando a Israel. Los ataques terroristas han estado ocurriendo en Israel casi semanalmente, culminando en la terrible masacre del 7 de octubre de 2023 por parte de los terroristas de Hamás. Israel ha construido un muro de 400 millas de largo en el centro del país. Con la guerra del Salmo 83 a la vuelta de la esquina, seguida de la guerra de Gog y Magog, Dios está a punto de intervenir y destruir personalmente la coalición invasora de Gog. Tal intervención divina, abierta, no se ha alineado con la forma en que Dios se presenta a sí mismo a través de la era de la Iglesia. Esto debe significar entonces que el regreso de Jesucristo está justo en el horizonte. Cristo viene ya. El reloj está marcando que el tiempo se acorta ya. Las guerras se están cumpliendo y es que Jesús viene ya. Señales en la tierra,
Señales en los cielos anuncian los prodigios de que Jesús viene ya.